Bien, es la 1 en punto. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, ¿verdad?, de conferencias ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia la doctora Nayeli Martínez Sánchez, quien nos va a hablar acerca de la ecología y la gestión ambiental. Les damos una cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos y gracias a nuestros maestros y nuestros estudiantes que también nos acompañan. Me permito leerles un poco del currículum resumido de la doctora. La doctora Nayeli es bióloga de profesión, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Potosino Nacional, una maestría en Ciencias en Aprovechamiento y Conservación de Recursos Naturales del CIDIR, Unidad Oaxaca, del mismo instituto. Cuenta también con un doctorado en Ciencias Ambientales por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. La doctora ha escrito 3 artículos y participado en 17 congresos nacionales e internacionales como ponente. Se ha desempeñado como directora de vinculación del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, donde puso en marcha programas de apropiación social de la ciencia para las comunidades de alto y muy alto grado de marginación en el mismo estado. También es importante mencionar que la doctora colaboró con la Asociación Civil Vidas AC en la implementación de proyectos productivos que conllevan al desarrollo comunitario con equidad de género en el estado de Oaxaca, y actualmente se desempeña como directora de ordenamiento ecológico y áreas naturales protegidas en la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí. Bueno, pues ya sin más preámbulos le damos el tiempo a la doctora. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí. Le comentaba yo a Sergio que le tengo mucho cariño a Chihuahua porque mi familia paterna es del estado de Chihuahua, en específico de Ciudad Juárez, pero siempre pasamos por Chihuahua. Ustedes saben, ahí es donde los autobuses cargan el combustible para llegar hasta Ciudad Juárez y es un estado maravilloso. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. También le comentaba a Sergio pues, que le voy a echar un poco la culpa del título de la ponencia, porque en realidad yo iba a hablar de mi trabajo doctoral, pero entre pláticas salió a lo que me dedico actualmente y me dijo, ¿por qué mejor no tratamos de hablar un poco de eso y que los estudiantes conozcan qué es a lo que se pueden dedicar una vez terminados sus estudios? Entonces, por eso decidí ponerle el título La ecología y la gestión ambiental. Es un título muy amplio. La gestión ambiental no nos daría el semestre quizás para hablar de ella, pero voy a tratar de resumirlo lo más posible y de enfocarme a los 2 ejemplos que actualmente yo manejo en mi trabajo. Entonces vamos a empezar. A ver, déjenme ver porque no avanzó la página, ¿verdad? Ok. Bueno, la ecología es un término que estoy segura que ustedes no saben perfectamente qué es, lo han manejado muchísimo, finalmente su carrera es ingeniería en ecología, pero que sin embargo la mayoría de la población no lo usa de manera adecuada. La ecología, como sabemos, es el estudio de las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente y de las interrelaciones que hay entre ellos mismos. Es un concepto que se acuñó desde 1869 por Ernest Haeckel y que habla justamente de la necesidad de entender cómo estamos como seres vivos interactuando con nuestro medio. Sin embargo, en la actualidad, la gente piensa que la ecología se refiere exclusivamente a la reforestación o al manejo de los residuos o a hacer manualidades para tratar de reutilizar todos los desechos que generamos. Y es así como lo perciben todo el público, desde los niños, las personas de mediana y de grande edad, y sobre todo nuestros políticos. Y esto tiene una fuerte influencia en los presupuestos que se designan al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si tú crees que una Secretaría de Ecología o de Medio Ambiente debe de estar enfocada simplemente en reforestar o en reutilizar materiales, pues no le vas a dar el presupuesto necesario para realmente realizar actividades que tengan que ver con gestión ambiental. Por eso es importante que entendamos
que uno de los primeros principios de los que debemos de partir para el cuidado ambiental es justamente diferenciar qué es la ecología de lo que es el cuidado del medio ambiente. Y aquí también surgen todos estos problemas que tenemos con los nombres de las secretarías encargadas del medio ambiente. Muchas de ellas reciben el nombre de secretarías de ecología, cuando en realidad no hacen ecología, porque no hacen ciencia. Algunas de ellas a veces utilizan trabajos científicos que se originan, pero no hacen propiamente ciencia. Lo que hacen es gestión ambiental. Y entonces vamos a decir que la gestión ambiental se refiere a todas las actividades y políticas que están dirigidas a manejar de manera integral el medio ambiente. De manera integral. Y esto nos ayudará a contribuir al desarrollo sostenible. Aquí introduje un nuevo término que estoy seguro que ustedes también ya conocen, pero que vamos a hablar de él. El desarrollo sostenible. A veces también lo confunden o se usa como sinónimo de desarrollo sustentable. Lo que es importante aquí conocer es que se refiere a 3 puntos que son interdependientes: la economía, el medio ambiente y la sociedad. Es decir, debe existir un desarrollo social y económico que sea respetuoso con el medio ambiente, porque si no, no logramos una equitatividad entre estos 3 factores, que es justamente lo que nos sucede. Es un equilibrio que es tan endeble que cuando se jala uno u otro factor, se rompe por completo. Y generalmente esto es así. El desarrollo económico se maneja de manera independiente al desarrollo social y al desarrollo del medio ambiente, y esto también da consecuencia a los bajos presupuestos que se otorgan al cuidado ambiental. La única manera que tenemos nosotros y el resto de los seres vivos de subsistir es lograr un desarrollo que sea soportable en lo económico, que sea viable en lo económico y que sea equitativo en lo social. Y eso no existe. Hoy en día sufrimos una de las crisis sanitarias más graves de todos los tiempos, debido justamente a que este equilibrio es muy frágil. Hemos tratado de desarrollarnos económicamente y socialmente, pero hemos dejado de lado el medio ambiente y tenemos estas consecuencias de una pandemia que no acaba y que no tiene para cuándo acabar. Bueno, volvamos un poquito a lo que busca la gestión ambiental. La gestión ambiental busca mejorar la calidad de vida, minimizar la contaminación y proteger al medio ambiente. Y para ello usa 2 herramientas fundamentales. Una es la legislación ambiental y la otra la implementación de políticas públicas. Respecto a la legislación ambiental, esta es muy vasta. A nivel federal tenemos que inicia desde la Constitución. En el artículo 4, la Constitución nos manda a garantizar un ambiente sano para todos los pobladores. Y después, en materia ambiental, le sigue la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que en su artículo 1 también señala que es necesario brindar a la población un ambiente sano para su desarrollo. Toda la demás política, la legislación ambiental, está basada en la protección de nuestros recursos naturales, ya sea desarrollo forestal, ya sean las aguas nacionales, en vida silvestre. Hay numerosos reglamentos en materia de residuos sólidos y materias contaminantes, y también están las normas oficiales. Cuando uno se va a nivel estatal, que es el siguiente nivel de gobierno, puede observar que existen también muchas legislaciones que son como un espejo de la macro, que es la federal. Estas legislaciones buscan tratar de solucionar los problemas existentes a nivel estado en cada uno de ellos, pero prácticamente podríamos decir que son réplicas de la grande, pero enfocadas a nivel estado. También son numerosas. Recuerdo a un maestro de recursos naturales en la licenciatura que nos decía que por leyes en México no se para. Es uno de los países que tienen muchísimo, muy desarrollada esta parte legislativa. Pero ¿cuál es el problema? Que no la conocemos. No la conocemos, no la sabemos aplicar y si podemos, no la saltamos. Los actos de corrupción es uno de los mayores problemas de este país y se da a todos los niveles.
pero nosotros mismos no podemos hacer valer la legislación si no la conocemos y no sabemos cómo se aplica. En el país, la institución que es la encargada de dar protección a estas leyes es la Profepa, y es uno de las instancias federales que más sufren por presupuesto y por personal. Les puedo decir que aquí en San Luis Potosí hay 5 personas que se dedican a guardar el medio ambiente de todo el estado. En San Luis Potosí, 5. Es nada. Entonces hay delitos ambientales que son denunciados y que prácticamente nunca van a tener una respuesta porque no hay manera de cubrirlos todos. Y así como pasa en San Luis Potosí, les puedo apostar que pasa en Chihuahua y en todos los estados del país. Es una problemática muy fuerte. La gestión ambiental, entonces, como les decía, se basa mucho en la legislación y en los instrumentos de política pública. Y tiene en sí varios ejes por los que se guía. Uno de ellos es la política ambiental propiamente, que son las acciones que son destinadas a la conservación de la vida en general, de la biota, para lograr el desarrollo sostenible. La segunda área legal que trabaja la gestión ambiental es justamente el ordenamiento territorial. Los ordenamientos territoriales no son áreas que propiamente se den en las secretarías de medio ambiente, generalmente las genera la SEDATU o las secretarías de desarrollo urbano. Sin embargo, hay una vertiente diferente que es el ordenamiento ecológico, que es totalmente competente de las secretarías de medio ambiente. Ahorita les voy a explicar un poquito la diferencia entre ambos. Las evaluaciones de impacto ambiental son otras de las áreas legales de la gestión ambiental. ¿Por qué son importantes? Porque las evaluaciones de impacto ambiental son obligatorias para todas aquellas acciones que tengan como destino cambiar los usos originales de los suelos. Las evaluaciones de impacto ambiental te dicen cómo está ahorita el ambiente, cómo lo vas a modificar y qué debes de proponer para lograr equilibrar lo que tú quitaste. Desafortunadamente, aunque es uno de los instrumentos más valiosos, lo usamos también mal. Muchas de las construcciones que se hacen, primero se hacen y después se pide la opinión en impacto ambiental. Eso es un grave error, porque entonces no estás usando bien el instrumento y más bien lo estás destinando a tratar de corregir lo que ya hiciste mal desde un principio. Si hiciéramos bien las cosas, créanme que otro sería este país. Entonces hay que tener cuidado con las evaluaciones de impacto ambiental. Y les quiero decir que esta es una de las áreas en donde más nos desarrollamos las personas que estudiamos un área ambiental. Porque todo el mundo necesita hacer evaluaciones de impacto ambiental, todos. Y desafortunadamente es una de las que más nos duelen, porque a veces, aunque tú quieras hacer bien las cosas, los intereses políticos y económicos son otros. Entonces, tenemos que tratar de equilibrar lo éticamente correcto con las necesidades que se están requiriendo en cuanto a un desarrollo urbano. Bueno, otra área legal de la gestión ambiental es la contaminación. La contaminación se ocupa de tratar y analizar y tratar de controlar todas aquellas sustancias o formas de energía que puedan ocasionar un daño al ambiente y un daño a la salud humana. Este es un campo muy amplio y es un área donde los ingenieros ambientales tienen mucha cabida, ¿no? ¿Qué otra área legal ocupa la gestión? La vida silvestre, es decir, tratar de conservar la biodiversidad. Sin embargo, también es un área que ha sido muy mal, pues no sé si planeada o utilizada, pero que no se lleva a cabo como se debe. Les decía yo que en las secretarías de ecología o de medio ambiente no hacemos ecología. Y en esta parte de vida silvestre es donde debería de estarse haciendo. No sabemos qué biota hay en nuestras áreas naturales protegidas. No sabemos qué biota circunda a las áreas urbanas. No sabemos qué biota es autóctona de las áreas urbanas y cuál es exótica. Entonces, ahí es donde deberíamos estar también empleando recursos. En cambio, generalmente la vida silvestre se trata solamente como las unidades de manejo ambiental, es decir, proyectos que tienen que ver como con recurso fuente a la vida silvestre.
y generalmente tampoco lo manejan las secretarías de medio ambiente. Esas son manejadas en las secretarías de agricultura. El siguiente componente tiene que ver con el paisaje. Y lo que dice es que trata de estudiar la relación de los factores biológicos con los estéticos y culturales. Manejar algo a nivel paisaje es muy complicado y generalmente se hace únicamente a través de uno de los aspectos, que es el hidrológico. Pero el paisaje es muchísimo más amplio y abarca toda una serie de relaciones que son sociales y ambientales muy complicadas. Y el último es la educación ambiental. La educación ambiental es fundamental para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos haciendo mal y cómo lo podemos corregir en aras de tener un mejor medio ambiente. La educación ambiental es de lo poco en lo que se invierte, aunque sigue siendo muy poco, pero que no se debe de dejar de invertir, porque si nosotros vamos perdiendo estas campañas de educación ambiental, se nos va olvidando y vamos dejando pasar procesos y vamos cayendo otra vez en todos los errores que nos llevan a que el medio ambiente se vaya deteriorando. Bueno, ya les di un contexto de lo que es la gestión ambiental. Me voy a referir ahorita únicamente a 2 ejemplos que son los que de manera particular llevo yo en el estado de San Luis Potosí y que son políticas públicas que intentamos nos ayuden a tener un mejor control en el desarrollo del estado. Ustedes saben que San Luis Potosí es un estado que ahorita está creciendo industrialmente, pero lo está haciendo de manera desorganizada, no se lleva a cabo como se debe. La población está creciendo, ya sea la nativa y la que viene de otros estados por migración, y eso nos está llevando a un colapso ambiental muy grande. Uno de los principales problemas que tenemos es que no tenemos agua y que cada vez la sequía es más prolongada. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos instrumentos. El primero de ellos es el ordenamiento ecológico del territorio. Como les decía, también existe un ordenamiento territorial. Este ordenamiento territorial busca ver cómo van a crecer las ciudades, hacia dónde se van a expandir y cómo se van a acomodar las industrias o, no sé, las viviendas y demás. Pero ese ordenamiento se lleva a cabo en las Secretarías de Desarrollo Urbano. El ordenamiento ecológico también es ordenar el territorio, pero lo hace para tratar de regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, siempre protegiendo el medio ambiente. Eso es muy importante, la protección del medio ambiente. Siempre buscando un aprovechamiento sustentable de los recursos, que eso es algo que tampoco hemos alcanzado desafortunadamente. Y siempre viendo cuáles son los usos potenciales del suelo, cómo los podemos preservar, cómo los podemos restaurar y cómo los podemos aprovechar de una manera adecuada. El otro instrumento del que les quiero platicar ahorita son las áreas naturales protegidas. Ahorita en San Luis Potosí tenemos también una importante política de creación de áreas naturales protegidas por esto que les comento. La ciudad está creciendo muy desorganizadamente y estamos trayendo cada vez mayor industria y nos estamos acabando por la poca naturaleza que todavía nos rodea. Las áreas naturales protegidas son un instrumento que nace de los ordenamientos ecológicos, justamente. Son zonas del territorio nacional que tienen un atractivo porque son poco alteradas por nuestras actividades, porque contienen elementos de biota que merecen ser preservados y restaurados, y porque nos brindan los servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir. Estas áreas mantienen fauna y flora silvestre, mantienen nuestros paisajes naturales, mantienen los procesos ecológicos, sirven de testigos del cambio. De hecho, justamente mi tesis de doctorado, una parte de ella versa sobre la diferencia en la población de mariposas entre un ambiente conservado y todo lo que hemos perturbado a lo largo del tiempo. Y así como hay muchos trabajos de ese estilo que nos ayudan a entender
cómo los cambios de uso de suelo están afectando a la biodiversidad y a los procesos ecológicos. Presentan oportunidades de recreación. Dígame, ¿quién no prefiere ir a un bosque a quedarse encerrado a casa? Pues ir al bosque es lo mejor, o ir a la playa, o ir a una laguna, etcétera. Entonces, la recreación es un punto fundamental que nos brindan una ANP. Representan posibilidades de educación muy fuertes y son sitios destinados para investigación científica. Hay muchos tipos de áreas naturales protegidas y aquí quiero aclarar que me estoy refiriendo al tipo, no a la categoría de las áreas naturales protegidas. Hay áreas naturales que son federales, es decir, que su administración compete a la federación. Hay áreas naturales protegidas que son estatales. Hay también municipales, comunitarias, ejidales e incluso privadas. Y un nuevo instrumento son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En este caso particular, las áreas destinadas voluntariamente, simplemente lo que se hace es otorgar un certificado a los dueños del predio donde se hace mención que tiene un destino como área natural protegida para intentar la sobreexplotación de los recursos. Pero no se hacen decretos. En el resto de los casos sí se hacen decretos de creación. La creación de un área natural protegida es un proceso muy grande, casi todo es legislativo, pero que tiene un fuerte componente ecológico y biológico. Y este fuerte componente se da desde el estudio previo justificativo. Ahí se vierte toda la información necesaria para justificar por qué es importante la creación de una área natural protegida. A veces estas áreas de interés ya las tenemos detectadas como gobiernos a diferentes niveles, gobierno estatal o gobierno federal. Sin embargo, en pocos casos, pero sí llega a ocurrir, los mismos dueños de la tierra son los que dan este interés por conservar el lugar donde viven. ¿Qué es importante con las NPs? Que también se ajustan a las políticas ambientales internacionales, donde se busca la conectividad entre ellas para mantener a las poblaciones, crear corredores biológicos y lograr mucha cantidad de tierra a conservar. Les decía yo que el estudio previo justificativo es donde nosotros metemos todo el material necesario para justificar la creación de un área. Después de ahí siguen varios procesos que son legales, como dar el aviso de que se hizo este estudio y de que se pone a consulta pública. En San Luis Potosí hemos ya decretado 2 áreas naturales protegidas estatales nuevas y ahorita estamos trabajando con el gobierno federal para crear una más grande que se llama Sierra de San Miguelito. Esta ANP son prácticamente un poquito más de 109,000 hectáreas, abarca 4 municipios, tiene dentro 35 ejidos, 2 comunidades y una congregación. Entonces se imaginarán que es un montonal de gente. Uno de los procesos de la ANP es justamente uno que se llama consulta pública. En esta consulta pública se les tiene que explicar de manera detallada a los poseedores de la tierra lo que es el ANP y cuáles son los beneficios que les puede o no otorgar. Es un proceso realmente recansado. Sergio, creo que tiene como un mes diciéndome de la plática y yo siempre estoy en campo y siempre estoy en la consulta pública y demás, porque tenemos que dar parte a toda la población. Toda la población tiene que conocer el proyecto y toda la población debería, y aquí sí soy muy clara, debería, porque no lo hacen, decir sus observaciones. Decir, no sabes qué, a lo mejor el área es muy grande y deberías de recortarla por esta y esta razón. O sabes que a lo mejor el área se queda muy corta y debería de ser más grande porque hay más recursos que proteger. O muchas cosas que como ciudadanos no hacemos y que es nuestro derecho y obligación hacerlo. Muchas de las áreas naturales protegidas entran a este proceso de consulta pública y nosotros, como los entendidos en la materia, deberíamos estar aportando en su creación y no lo hacemos. De ahí siguen otros pasos que son más legislativos, como buscar el presupuesto para echarlas a andar y ya finalmente lo que es el decreto
que estos decretos salen, si son federales, en el Diario Oficial de la Federación, los firma el presidente de la República, y si son estatales o municipales, salen en los periódicos oficiales de cada estado. Bueno, ¿qué es importante respecto a la creación de estas áreas naturales protegidas? Quise detenerme un poco en esto porque ahora que estamos justamente en este proceso de consulta pública, me doy cuenta de que mucha gente tiene dudas importantes, por ejemplo, con la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra no cambia, sigue siendo de los dueños de la tierra, de los ejidatarios. El gobierno, ni el federal ni estatal, expropia tierras para hacer conservación. Eso se hacía en los 30, en los 40, pero ahorita ya no. Ahorita simplemente se les otorga una categoría más, que es área natural protegida, pero la tierra sigue siendo de sus dueños. Y eso para las comunidades es muy difícil de entender. Ellos piensan que llegamos a quitarles sus tierras. De hecho, nos lo han dicho así, es que tú vienes a quitarme parte de mi ejido. Y no, eso no es lo que busca un área natural protegida. En todo caso, el área natural protegida, además de la conservación, busca el bienestar de sus pobladores. Los núcleos agrarios pueden seguir realizando las actividades tradicionales que llevaban a cabo en estas tierras, pero una ventaja es que cuando ya son un área natural protegida, nosotros podemos darles oportunidad de generar nuevas maneras de manejar sus recursos naturales, hacerlo más sostenible para ellos y para sus futuras generaciones. ¿Y por qué me quise detener en esta parte? Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de San Luis Potosí y el que se proteja esa sierra para mí es importante porque me va a otorgar muchos aspectos de los procesos ecosistémicos para mi subsistencia, como es la captación del agua, la captación del dióxido de carbono, como es simplemente lugares destinados a recreación. Y yo lo veo como ciudadana de la capital. Pero nadie de los ciudadanos de la capital se ha puesto en los pies de los dueños de la tierra para ver ellos qué sienten, ellos qué piensan, si quieren o no proteger sus tierras, si entienden o no lo que son estos procesos. Y eso también es una parte muy importante que a veces en nuestra formación profesional no nos la dicen. El poder entablar conversación con las personas de las comunidades es muy importante. Tienen mucho que aportarnos y pocas veces nos damos los espacios para escucharlos. Y eso es algo que aprendí yo en Oaxaca. En Oaxaca, que es un estado donde viví 10 años, aprendí a trabajar con comunidades, a escucharlas y juntos trabajar justamente por sacar proyectos productivos. Pero eso es algo que en general no se hace en el país. Yo diría que en Oaxaca es de los pocos ejemplos donde la comunidad es la que logra el desarrollo sostenible. Ya que está un área natural protegida, ahí no se detiene el proceso. Ahora hay que hacer un plan de manejo que nos diga cómo debemos utilizarla, cuáles son las áreas más importantes a conservar, cuáles podemos destinar a hacer proyectos productivos que sean sustentables. Tenemos que implementar apoyos enfocados a lograr ese adecuado manejo para la protección de la NP. Y aquí es fundamental la participación ciudadana. Y lamentablemente, en pocos estados del país o en pocas áreas naturales protegidas de todos los estados del país se logra esa participación ciudadana. Trabajar con la gente es muy complicado en todos los niveles, pero sin su ayuda y sin su apoyo, la verdad es que las NP se quedan así nada más, sin ser manejadas. Les decía que en el estado, aquí en San Luis Potosí, estamos desarrollando o creando nuevas áreas naturales protegidas. En 2018 se hizo una reserva estatal justamente con Sierra de San Miguelito buscando esta sustentabilidad. Desafortunadamente nuestra normativa nos marca que tenemos que tener la anuencia de todos los ejidos propuestos a través de asamblea y no se consiguió, solo se quedaron 12,000 hectáreas en ese entonces. Pero ahorita la propuesta ya pasó a
nivel federal y se están buscando la protección de estas 109,000 hectáreas. El año pasado, antepasado, perdón, se formó otra reserva estatal conocida como La Loma. Este está en el municipio de Río Verde. Y ahorita también estamos iniciando el proceso de consulta pública de una nueva reserva que se llama Monumento Natural Joya Honda. Y me dirán, muchos San Luis Potosí, pero en Chihuahua. Bueno, Chihuahua cuenta con 11 áreas naturales protegidas, todas ellas son de carácter federal. Equivalen más o menos a 1.989.000 hectáreas. Eso equivale al 8% de la superficie del estado. Yo no sé si las conozcan todas, yo personalmente no las conocía todas, pero como les decía, todas son de la administración federal, 11. Espérenme tantito porque mi computadora ha decidido detenerse. Ya, ok. Algunas de ellas, bueno, una de las más antiguas de ellas, por lo que estuve investigando, es el Parque Nacional Cumbres de Majalca. Déjenme decirle que la categoría de Parque Nacional es una de las más restrictivas en cuanto a áreas naturales protegidas. Prácticamente solo han sido decretadas para pura conservación y es de las pocas que a nivel nacional todavía cumple su función de protección de los recursos naturales. Las más recientes son la área de protección de flora y fauna de los médanos de Samalayuca y la reserva de la biosfera de Janos, que es la única que resguarda bisonte. Eso es muy importante porque ustedes saben que el bisonte es un animal en crítico estado de desaparición. Curiosamente, en el estado de Chihuahua no hay áreas naturales protegidas que sean de carácter estatal, ni una sola. Es decir, el estado no ha visto, no ha querido, no tiene ubicadas áreas que deban de ser destinadas a la conservación y no hay un solo decreto, lo cual se me hace muy raro cuando se trata del estado más grande de la República. Algo está pasando ahí. Y ustedes y sus profesores y todos los que estudiamos biología deberíamos de estar checando qué es lo que pasa que el estado no crea áreas naturales protegidas. Y adicionalmente solo existen 4 áreas que son de las voluntarias a la conservación. 4 áreas que no son más de 500 hectáreas para todo el estado de Chihuahua, pues también es un instrumento que está siendo desaprovechado. Entonces, en la gestión ambiental nos enfrentamos a varios problemas. Uno de los más graves, como les decía, es que las secretarías de medio ambiente o de ecología, como ustedes quieran, no son más que normativas. Es decir, nos encargamos o intentamos encargarnos de hacernos valer la legislación ambiental en lo que nos toca, porque no todo nos toca también. Por ejemplo, apenas anteayer recibíamos una llamada de unos vecinos que querían que fuéramos a quitar las palomas de su unidad habitacional. Pues eso no hace una Secretaría de Ecología, propiamente. Pero bueno, cosas así nos pasan. O que si podemos ir a quitar unos perros que siempre están haciendo del baño, o cosas así. O sea, les digo, la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la ecología. Nos enfrentamos a una baja suficiencia presupuestal. Nunca hay dinero suficiente para atender toda la problemática ambiental que hay en los estados. A veces, muchas veces, nos dedicamos, o no es que nos dediquemos, sino que tratamos de administrar lo mejor posible las áreas naturales protegidas, pero no hay dinero para poderlas poner al punto. No conocemos lo que hay ahí, no le damos seguimiento a la flora y a la fauna. A veces, si nos va bien, podemos dedicar a alguna campaña de reforestación. Y eso también se agrava porque la misma población no sabe que tiene áreas naturales protegidas, no sabe qué son, no sabe dónde están, no saben cuánto hay en sus lugares de origen. Y eso, todo eso genera desconocimiento y una falta de interés muy grave hacia esto. Casi todas las acciones que uno emprende en materia de gestión ambiental son resultados a mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces trasciende los gobiernos. Por ejemplo,
Nosotros sabemos que hay árboles que tardan de 25 a 30 años en crecer. Eso ya no le toca a un solo gobernador, a lo mejor le toca a 4. Y eso hace que se pierda también el empeño por hacer obras de restauración en los sitios en donde deberíamos de estar haciendo esto. Otro problema que enfrentamos es que los perfiles profesionales que laboran en esta materia de gestión ambiental no son los adecuados. No es por echar de cabeza, pero simplemente donde yo trabajo, la mayoría de los que están son abogados. Tenemos ingenieros eléctricos, tenemos ingenieros en comunicación, tenemos contadores, tenemos algunos químicos que, bueno, ellos sí hacen su parte en materia de contaminación y de aguas, pero que en general son gente que no conoce de estos temas y que tampoco quiere capacitarse en estos temas. Son gente que han ido heredando esos puestos de sus papás y que se les ha metido ahí por los sindicatos, buscándoles un lugar estable de trabajo. Pero que más que ayudar, a veces, créanme, que es más desayuda. Tenemos, como siempre, muchos intereses contrarios a lo que nosotros queremos hacer, a los objetivos que queremos cumplir. Intereses económicos muy grandes que nos van entorpeciendo nuestra labor, ¿no? En este caso le muestro ahorita los ejemplos que tenemos con el decreto de esta Sierra de San Miguelito, donde las grandes inmobiliarias lo que están buscando es seguir construyendo. No les importa que los terrenos que hay ahí no sean adecuados para la construcción. Ellos lo único que quieren es que siga creciendo la ciudad. Pero ¿qué podemos hacer? Porque también podemos hacer cosas. A veces me da un poco de pena decir que estoy en la administración pública porque me dicen, pero si tú tienes hasta doctorado, ¿qué haces ahí? Pero recuerdo mucho a un profesor que nos decía que si queríamos hacer el cambio, pues teníamos que empezar ahí, porque ahí es donde se toman las decisiones, en la administración pública. Y si nosotros podemos ayudar un poquito a que se tomen las mejores decisiones en materia ambiental, está bien hecho nuestro trabajo y nuestro objetivo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Informémonos sobre las acciones que realizan nuestras secretarías de medio ambiente. Siempre requieren de opiniones y de verdad que hay muchos foros que se prestan al público en general para que nos aporten en nuestra gestión ambiental. Nosotros tenemos, por ejemplo, algo que se llama audiencia ciudadana y tenemos también un gobierno abierto. Ahí participan gente de todos los sectores que nos van ayudando a fortalecer nuestros objetivos en gestión ambiental. Investiguemos cuál es la legislación ambiental en nuestro estado, porque sí, claro que se vale quejarse, pero también se vale saber en qué nos debemos de quejar y cómo debemos de quejarnos, porque no, les decía, o sea, no se trata de que vayamos a quitar las palomas que hay en mi casa, eso no es lo que hace una Secretaría de Gestión Ambiental, pero si yo no sé qué hace, pues mucha gente tampoco lo sabe, entonces tenemos que informarnos. Ustedes como profesionistas y futuros investigadores van a generar mucho conocimiento técnico. Traten de que no se queden artículos científicos nada más. Claro que son importantes, muy importantes, pero si nosotros logramos que ese conocimiento baje a nivel de la población general, al nivel de nuestros gobernantes, va a ser muchísimo más fácil ocuparlo y darlo a conocer. Es ahí, en ese nivel al que debe de llegar. No debe de quedar para nuestros iguales. Tenemos que tratar de traducirlo para que todos lo entendamos y sepamos cuál es su importancia. Tratemos de aprender a denunciar cualquier hecho que haya contra el medio ambiente y la biodiversidad. Nos quedamos siempre callados o decimos, ya llegará la policía o ya llegará alguien de Profepa, pero no denunciamos, tenemos que denunciar. Otra parte importante que a lo mejor suena un poco ridícula es el compartir información en redes. Las secretarías de medio ambiente, ahorita sobre todo en cuestión de pandemia, estamos utilizando mucho las redes para dar a conocer lo que hacemos. Es realmente deprimente ver que nada más 4 personas le dan like y nadie comparte. Y dirán que es una tontería, pero ahí está reflejado el interés que la población tiene respecto a estos temas. Y la otra es que siempre debemos exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental, siempre.
no caigamos en lo fácil, en no hacer las cosas de manera correcta. Sí, es fácil y es rápido, pero eso tiene unas consecuencias muy graves para el medio ambiente. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli. Gracias por la presentación, muy interesante y motivadora a la vez. Damos paso para la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto puede abrir su micrófono o pueden escribirlas a través del chat de Facebook o también del chat de aquí de Zoom. Y con gusto nosotros le hacemos llegar la pregunta a la doctora. Sin miedo, chicos, no como, ni muerdo. Sergio. Sí, adelante. Doctora, nomás para comentarle que en el 2018 se decretó una zona voluntaria que se llama Dulce Amparo de Águila en la región de Coyame. Ya recibió el decreto presidencial, ¿verdad? Entonces, esas son de las áreas que se han anexado con la finalidad de proteger la diversidad biológica. Gracias. Ok, ¿es un área destinada voluntariamente a la conservación o sí es un decreto federal? Es un área destinada a la conservación. Se hizo, obtuvo su certificada como área natural, dedicada voluntariamente a la conservación de interés biológico. Esto está en el desierto, en la zona de Coyame, en el estado de Chihuahua. Okay. Sí, debe de ser de una de las 4 ADBC que mencioné. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. Sí, adelante. Sí, era yo, ¿verdad? ¿O estaba alguien más? Sí, adelante, Natalie. Hola, hola, Nayeli, ¿cómo estás? Espero que te encuentres excelente. Hola, Oye, tengo una, porque me quedó la duda. Hace, ¿qué serían? 2 años o 3 años, se quemó una de las sierras ahí en San Luis Potosí, era San Miguelito. Así es. ¿Tienes más o menos una, bueno, conoces el estado en el que se encuentra, si se ha ido recuperando esa zona? Si se han hecho estudios de cuánto afectó o no afectó. Es que me quedó la duda en ese entonces, ¿verdad? Porque en las tardes se alcanzaba a ver desde la ciudad de San Luis Potosí, a lo lejos, se veía como que se deslumbraba el rojizo del área que se estaba, pues, incendiando, quemando. ¿Tienes una idea de si se ha, pues, recuperado, cómo ha ido la situación? Sí, bueno, esa área, híjole, fueron un montón de hectáreas, miles y miles. Está recuperándose, pero muy lentamente. Ahorita mismo todavía no se han iniciado campañas de restauración porque la ley justamente forestal nos señala que se tienen que esperar 2 años hasta el inicio de actividades de reforestación. Sin embargo, CONAFOR nos ha comentado que ya hay inicios de la restauración, pues, normal, la sucesión ecológica normal que se da en estos casos. Eso quiere decir que el suelo no quedó tan dañado y que sí se va a empezar se va a poder empezar a trabajar, pero todavía falta un año más que esperar, que sería 2021. Todas esas acciones se iniciarían en 2022. Toda esa área la cubre la propuesta de área natural protegida que se está llevando a nivel estado, pero por la misma condición de que ahorita es frágil, no se puede poner como área núcleo, se va a meter como área de amortiguamiento. Pero sí se está trabajando en la zona y sí se han visto ya que están llevándose procesos de sucesión ecológica. Ok, y me quedó otra duda, pero ahí también involucra a Sergio. Sergio, creo que tú también estabas trabajando en un área donde existían murciélagos, pero no sé si el objetivo era como tratar de incluirlo dentro de como un área natural o algo así. Me quedó esa duda, bueno, porque supe que Sergio estaba trabajando
con eso. No sé si entraría en lo mismo o era más como un plan de manejo. No, bueno, esa es pregunta para Sergio, pero tal vez se puede enlazar con lo que comentabas de que en Chihuahua no se tienen registros de áreas naturales estatales. Sí, Pero pues a lo mejor ahí Sergio nos puede comentar. Y pues muchas gracias por tu presentación. No, al contrario, Nati, gracias por invitarme. y gracias, Nati, por ayudarnos a invitar a la doctora. Sí, como menciona la doctora Natalie, estamos trabajando en la universidad, doctora, para que se decrete como área natural protegida. Sería la primera, ¿verdad? Si lo logramos, estamos todavía en ese proceso, ¿verdad? Es un proceso, como menciona usted, complicado, que requiere, pues, a muchas partes en este caso. Y nada más comentar, pues, que está el trámite, estamos haciendo un trámite para decretar como área natural protegida, como parque estatal, sería dentro de la legislación estatal de Chihuahua, sería el primer parque estatal. No tenemos, como bien mencionó usted, ningún parque estatal o en la categoría de la legislación estatal y estamos nosotros trabajando en esa situación. Ya terminamos el estudio técnico justificativo y pues viene la parte todavía de la revisión del gobierno y de las partes involucradas. Entonces, pues ya les daremos más noticias adelante. Espérate a la consulta pública y vas a ver lo que es bueno. Sí. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Y una vez alguien también había comentado algo, pero aprovechando que ya estoy aquí hablando, de Angie Torres de Facebook. Dice, hola, muchas gracias por su presentación y su trabajo. ¿Nos podría decir cuál es su perspectiva actual y futura respecto a la administración federal actual en cuanto a materia ambiental? No, no puedo. Realmente, híjole, pues quisiera decirles que es algo del gobierno actual, pero la verdad es que la falta de presupuesto en medio ambiente tiene décadas y más décadas, y solo se ha venido consolidando. Como les decía, no podemos tratar de cuidar o proteger algo que no conocemos, y la mayoría de los gobernantes no tienen una sola idea de lo que es realmente la ecología. ¿Cuál es nuestro deber ahí? Pues estar informando, estar presionando, tratar de meternos a estas áreas de toma de decisiones para lograr que los presupuestos destinados a medio ambiente, y no solo a medio ambiente, también a educación, a ciencia, sean los adecuados para lograr este desarrollo sostenible. Insisto, no es un problema del gobierno actual, ya tiene décadas llevándose a cabo, pero cada vez es más frágil. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no es broma, pero ni siquiera tienen ahorita oficinas en los estados, porque no tienen presupuesto para rentar oficinas. Así, de ese grado está la carencia de recursos. Y esto se vino a agravar con la pandemia. Todos los recursos del área federal y estatal están todos vertidos en salud. Entonces, y ahorita, por ejemplo, en nuestro caso también vienen campañas electorales. Entonces, esas son las prioridades de los gobiernos ahorita. Gracias, doctora. ¿Alguien más ahorita había abierto el micrófono? Un joven. Adelante. Sí, buenas tardes. Me gustaría, bueno, felicidades, Naye, y me da gusto que alguien del área de ecología y sobre todo con un nivel de posgrado esté en la administración pública, ¿no? Comparto contigo esa idea que tenemos que estar ahí alguien para poder cambiar las cosas. Y en ese sentido va la pregunta, ¿no? Nosotros como estudiantes, ¿qué tendríamos que estar haciendo para poder llegar ahí? Sabemos que es difícil y desde acá, pues no lo vemos, pero tú que estás ahí adentro, ¿qué deberíamos de estar haciendo nosotros para poder estar ahí? Híjole, Max, la verdad es que sí es bien difícil y súper complicado. En mi caso, híjole, la verdad es que he sido muy suertuda. Yo desde que acabé la maestría me he podido desarrollar un poco en la administración pública porque mis profesores me empezaron a jalar como estudiante. Cuando ellos tuvieron un cargo dentro de la escuela, me jalaron como para apoyarlos y trabajar. Pero ahí también, en los municipios, en los estados, hay lugares donde uno puede ir dejando su currículum y te van tomando en cuenta para diferentes actividades. Pero lo mejor es estar yendo a los lugares, estarte haciendo presentes.
hay algunas maneras que son totalmente ajenas a dejar currículum, sino más bien literalmente a ir a litigar proyectos en municipio o en el estado. Yo tuve la fortuna de trabajar en mi doctorado con un profesor que fue el que desarrolló el estudio técnico justificativo para decretar a nivel estatal Sierras de San Miguelito. Y él contrató a su vez a estudiantes para que lo ayudaran a hacer ese proyecto. De ahí fue que nos conoció la que es ahorita la secretaria de Ecología y Medio Ambiente. Y por eso cuando hubo oportunidad, pues nos dio la oportunidad de colaborar con ella. Pero fue a través de un proyecto externo que ella contrató. A veces, les decía yo, como las secretarías no son las que hacen ecología, se ven en la necesidad de contratar a alguien que sí lo sepa hacer para algunas cosas. Y es ahí donde nosotros deberíamos de estar formando grupos y alianzas o asociaciones civiles para entrar a combatir y trabajar esos proyectos y sacarlos y que nos vayan conociendo. Esa es la manera en la que yo he entrado a trabajar en la administración pública, pero es la mejor porque te contratan por tu trabajo y no le debes favores a nadie y no estás condicionado a lo que te digan tus jefes, porque ellos ya saben cómo trabajas tú. Muchos de esos puestos, la verdad es que llega uno ahí por el pago de favores. No es la mejor manera de llegar. La mejor manera de llegar es a través del trabajo. Y si tienen oportunidad, de verdad, revisen. Siempre hay licitaciones para sacar proyectos de cuántos recursos hay en no sé dónde, de cuál es la cobertura forestal de quién sabe qué, para llevar a cabo proyectos de desarrollo urbano, de desarrollo de ordenamientos territoriales, territoriales urbanos y ecológicos. Ahorita hay licitaciones para hacer proyectos de desarrollo urbano, proyectos de ordenamiento territorial, en la costa de Chiapas, y acaba de cerrar una de la costa de Oaxaca. Los proyectos están y los recursos para eso están, porque son cosas que no pueden generar las secretarías porque no tienen ni en la gente ni la capacitación para hacerlo. Y ahí es donde nosotros deberíamos estar participando. Y Muy todo eso bien. está en los diarios, ¿eh? En los diarios oficiales se comparte, para que sepan dónde pueden buscar esa información. Perdón. Muy bien, muchas gracias. Excelente información porque pues uno como estudiante siempre está ahí en el sueño romántico, ¿no? De al salir te van a ir a buscar y entonces es una buena orientación que nos das. Felicidades. Gracias, Max. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, doctora, nada más que nos platicara así, ¿cómo le han hecho para convencer a los dueños de las tierras donde se van a hacer los decretos? ¿Podría platicar de esa experiencia? Sí, claro. Fíjate que ahí, híjoles, ha sido súper importante la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria es la que tiene contacto con todos los ejidos, comunidades, congregaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de hacer valer sus derechos en cuestiones de las tierras que les han sido dadas en cuidado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esa alianza ha sido de lo más enriquecedora. Ellos son los que contactan a las comunidades y son los que organizan con ellos las reuniones a las que vamos a asistir. Y eso también le da seguridad a los mismos propietarios de que no vamos con la finalidad de expropiarles o quitarles su tierra, sino simplemente a platicar el proyecto. Si busquen quién sea el contacto de la Procuraduría Agraria y alíense con ellos. Es fundamental, es muy, muy importante. Son una figura que para ellos es de mucho respeto y de seguridad. Entonces, es lo más recomendable. Pero aguas también, porque así como hay buenos servidores públicos, también hay malos servidores públicos. Y en la Procuraduría Agraria se ha prestado mucho para hacer cosas que no se deben. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos problema con algunas comunidades porque sus abogados, que ellos han llamado abogados para que los defiendan, fueron funcionarios de la Procuraduría Agraria y son los que les están metiendo ideas de que les vamos a quitar su tierra y que ya no van a poder hacer nada en ellas, etcétera. Entonces,
pues es un continuo conflicto con ellos, estar yendo nosotros y diciendo una cosa y ellos llegan y dicen otra. Pero en general trabajar con la Procuraduría Agraria ha sido lo mejor. Gracias, doctora. Finalmente hay una pregunta aquí en el chat de WhatsApp. Dice, perdón, de Zoom. Dice, doctora, el presupuesto federal es limitado y el presupuesto estatal depende en buena parte del primero. ¿Cree que se debería establecer un impuesto ecológico a nivel municipal, estatal y federal? Y qué bueno que me lo pregunta porque se me olvidó decirlo. Así es. Debería ser una obligación hacerlo. Debería. Y algunos estados lo han conseguido. En el caso de Jalisco y de Querétaro, ellos pagan un impuesto ambiental que está justamente destinado a cuestiones de gestión ambiental. Incluso en Querétaro, una parte muy importante de ese impuesto se va a sus áreas naturales protegidas. No estoy segura de las cantidades ahorita, pero andan como por 5 pesos por persona, más o menos. Y lo obtienen a través de la verificación vehicular, principalmente. Con mucha pena tengo que admitir que en San Luis Potosí el presupuesto destinado al medio ambiente es de 50 centavos por persona. Es una diferencia enorme. Y si ustedes ven todos los estados, seguramente andamos en cifras similares. No es equitativo. Pero eso sí, dile a la población, te voy a poner un impuesto por verificación vehicular. Y se arma. Somos los seres humanos muy chistosos. Exigimos mucho, queremos un ambiente sano, queremos un ambiente que nos permita vivir en prosperidad, pero no estamos dispuestos a dar nada para lograrlo. Creemos que todo es obligación de los demás y no nuestra. Ese es el principal error del ser humano. Tener esa visión exclusiva de sí mismo y no importarle nada más. Y eso se refleja en toda esta política en cuestión ambiental. Ok, doctora, nos quedan 4 minutos y hay 2 preguntas. Se las voy a hacer las 2, doctora, para ver si alcanzamos. Dice aquí, ¿qué opina del uso del carbono y el retroceso de energías limpias del gobierno federal? Esa es una. Y la última, doctora, ¿qué pasa si hay demasiadas construcciones en una zona que está supuestamente protegida? Esto está sucediendo al norte de Chihuahua. Ok. A ver, con respecto a la primera, efectivamente estamos en un retroceso en cuestión de materias, de energías alternativas. Pero ahí es donde ustedes, muchachos, pueden incidir. Yo soy muy escéptica también en que cuestión de plantas o extensiones muy grandes de terreno usadas para generar energía solar sean buenas. Porque al final, ¿qué pasa con esas celdas? Esas celdas se tienen que cambiar, se convierten en desechos. No tenemos lugares apropiados para almacenarlas y generan contaminación del suelo. Las plantas eólicas son algo similar. Las plantas eólicas, después cuando las aspas hay que cambiarlas, ¿a dónde se van? No se biodegradan. Utilizan muchos aceites para su adecuado funcionamiento que termina igual en el suelo. Realmente no tenemos ahorita en la actualidad procesos realmente eficientes en materia energética. No los hay. Pero esa es labor de todos buscarla. Y más los que estamos estudiando ingenierías, porque tenemos las armas para desarrollar esa tecnología. Simplemente hay que seguir buscándola. Yo pienso que eso podría ser más útil a nivel individual, si yo lo tuviera en mi casa exclusivamente, pero no destinar grandes extensiones de terreno a eso, porque también estamos contribuyendo al deterioro ambiental. Y así nos pasó también cuando quisimos buscar en el maíz la nueva forma de energía. En muchos lugares, en muchos países, empezamos a quitar naturaleza para sembrar y sembrar maíz. Y eso tampoco es sustentable ni sostenible a largo plazo. Entonces, es nuestra responsabilidad buscar esas nuevas formas de energía. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos tratar de vivir en armonía con nuestro medio ambiente. Eso es menos consumismo. No necesito el celular de último momento, no necesito la ropa de moda, no necesito más ropa que la que me pueda cubrir en 2 o 3 días, no necesito cantidades estratosféricas de zapatos y muchas cosas con las que podemos contribuir. Por supuesto que a los gobiernos no les conviene esa forma de pensar,
porque entonces se acaba el dinero que ellos generan. Por ejemplo, imagínense con CFE. Si todos tenemos paneles solares en nuestra casa, pues CFE ya para qué sirve. Y así con la industria en general. Por eso no les conviene que haya estas formas de energía sustentable. Espero haber contestado esa pregunta. La siguiente. Si hay ya construcciones dentro de áreas naturales protegidas, se tiene que denunciar. Dependiendo de quién sea la administración, es donde se realiza la denuncia. En este caso, si es en Chihuahua, yo asumo que esa área es una NP federal y es a Profepa y a la CONAM donde se debe de estar realizando la denuncia y ellos tienen que ir a verificar qué es lo que está pasando. Si son unidades habitacionales que estaban ya previas al decreto, pueden existir. Les decía, eso no cambia. El asunto es que no crezcan más. Si son nuevas, pues ahí sí tendría que ver la autoridad cómo las regula. Bien, doctora, pues muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Tuvimos una bastante audiencia. Estuvieron muy interesados en su plática y bueno, pues estamos muy agradecidos por su apoyo y esperemos que pronto podamos coincidir, ¿verdad? con este tipo de proyectos. Le damos las gracias y le damos un aplauso, ¿verdad? A la distancia. Aplausos virtuales. Muchas gracias. Y gracias otra vez por la invitación. Y de verdad que Chihuahua es un estado que quiero mucho, así que cuídenlo, muchachos, por favor. Muchas gracias, doctora. Nos vemos el próximo martes, chavos, y el jueves también hay conferencias en el área de Sotén. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.